Hola a todos. Me alegra ver el entusiasmo de los países latinoamericanos por el sistema de acreditación de ciudades humedal. Esta iniciativa se creó durante la COP12, que anima a las ciudades cercanas y dependientes de los humedales a fomentar una relación positiva con estos ecosistemas. También promueve la participación y sensibilización pública en la planeación y las decisiones locales. En este momento, la acreditación de ciudad humedal está creciendo globalmente y sabemos que más personas vivirán en ciudades pronto. Hasta la fecha, hay 43 ciudades acreditadas a nivel mundial. Un tercio de estas ciudades acreditadas se anunciarán en la 15ª Conferencia de las Partes en Victoria Falls en julio 2005. Ahora tenemos un reto. Para el 2050, como mencionaba, se espera que el 70% de la población mundial viva en ciudades. Este cambio trae desafíos importantes como la urbanización y el crecimiento de la población, que podrían causar sufrimiento y degradación ambiental si no se planifica bien. La urbanización no planificada ya está forzando a las autoridades a enfrentar problemas como la degradación de humedales y la crisis climática, que están poniendo cada vez más en riesgo a nuestras comunidades y propiedades. Por ejemplo, la urbanización riesgosa aumenta el riesgo de inundaciones urbanas y afecta a hasta 1.800 millones de personas, o en términos porcentuales, el 23% de la población mundial. Estas son cifras alarmantes y realmente solo están mostrando la magnitud de la exposición y vulnerabilidad de las personas a riesgos climáticos en áreas urbanas, lo que pone de relieve la necesidad de acciones más coordinadas para asegurar ciudades sostenibles. La interdependencia de humedales, agua y biodiversidad es vital para las zonas urbanas. Se requiere colaboración entre acuerdos ambientales multilaterales para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, el sistema de acreditación de ciudades humedal ofrece a las partes contratantes una buena oportunidad para abordar estos desafíos y riesgos emergentes, pero los verdaderos beneficios de esta iniciativa solo se aprecian al involucrarse en el proceso de ser una ciudad humedal acreditada. El sistema descentraliza y empodera a los gobiernos locales para impulsar acciones efectivas que logren los ODS a nivel global y nacional, centrándose en los humedales. Por ejemplo, los humedales urbanos ofrecen beneficios sociales, económicos y culturales. Los humedales son claves para el saneamiento urbano y los sistemas de abastecimiento de agua. Su presencia también brinda soporte a la vegetación que actúa como un amortiguador natural, contribuyendo a la calidad del agua en ciudades. Los humedales ayudan a manejar inundaciones en áreas urbanas, evitando desastres y los costos que estos conllevan. Ofrecen oportunidades recreativas que fomentan el bienestar humano y estar cerca de espacios verdes mejora la calidad de vida de los habitantes urbanos, aumentando el valor inmobiliario en muchas partes del mundo. Ahora, considerando estos beneficios, invito a las partes contratantes de la región Latinoamérica a movilizarse en anticipación al próximo ciclo de la acreditación de ciudades humedal. La convocatoria de aplicaciones se lanzará tras la COP15 y ser parte de la acreditación ciudad humedal implica comprometerse con una planificación urbana integral que aproveche al máximo los servicios y funciones de los humedales. Esto asegura que se creen ciudades habitables sostenibles y previene la degradación y la pérdida de humedales, reduciendo y en muchos casos evitando impactos. Gracias.